Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Hoy día para conversar aquí en Profundidad de Campos con el senador Francisco Chaguán de la región de Valparaíso, flamante presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, ¿cómo estás tú? Un abrazo grande y cordial. Cansado por lo del domingo, anteayer estuvo muy dura la tarea, pero me imagino que usted terminó pletórico de felicidad con compañeros que va a tener en el Senado de la República y que forman parte, digamos, de un porcentaje mucho más alto de la derecha, 50%. Además, hay más senadores de RN. No sé cómo le fue en la Cámara de Diputados, ¿sí? No, nos fue espectacular, nos fue extraordinario. Hicimos un trabajo planificado. Cuando asumimos la presidencia del partido, decidimos refundar nuestra coalición y eso implicaba un trabajo de planificación estratégica en cada una de las circunscripciones. Tuvimos una negociación parlamentaria, como te digo, en 3 meses, eficiente, y logramos elegir 5 senadores en las 6 circunscripciones que competimos, y es un resultado inédito. Y además nos propusimos justamente generar doblajes para empatar el Senado, cuestión que logramos, tanto en la región de Magallanes, en la región de los lagos y también en la región del Biobío. Cuestión que podría haber sido impensada, pero a través del trabajo minucioso, dedicado, con planificación estratégica, logramos hacer lo que parecía impensado si uno hubiese visto el tsunami que nos afectó al sector desde la elección de convencionales, luego la elección de gobernadores regionales y alcaldes, y nosotros teníamos que evitar que ese tercer tren de ola llegara al sector. Logramos el objetivo y como presidente de Renovación Nacional me tocó liderar justamente ese trabajo y estamos muy contentos que cumplimos el objetivo de empatar el Senado por primera vez desde el año 90. ¿De qué dimensión es la pena por los que se perdieron? Bueno, por supuesto, hay un sentimiento respecto a aquellas personas de distintos partidos que van a dejar el Senado y que han hecho un aporte importante, pero ciertamente en el caso de Renovación Nacional, yo diría que podemos sacar cuentas alegres, somos la principal fuerza política con representación en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y eso por supuesto que nos enorgullece. Oye, pero en la Cámara de Diputados, ¿perdieron ustedes parlamentarios? No, a ver, dependiendo, porque uno lo podría analizar en tiempos normales. Eh, Nosotros somos la primera fuerza política parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo que hicimos ahora es reafirmar esa posición, considerar que tuvimos una lista por fuera, que era la lista de republicanos, y a pesar de aquello, seguimos siendo la principal fuerza política, teniendo en cuenta además que Renovación Nacional representa el voto del sentido común, un voto de centro y centro-derecha, donde confluyen muchas almas, las almas social cristianas que yo represento, las almas liberales, conservadoras, nacionalistas, radicales, que también son parte del espíritu de Renovación Nacional, y logramos finalmente que nuestro partido, a pesar de un escenario complejo de polarización, finalmente tuviese mayoría, una mayoría sustantiva como representantes de Renovación Nacional. Igual en el Senado empatamos y en la Cámara de Diputados estamos muy poco de poder de generar un acuerdo de gobernabilidad más amplio, cuestión que ya estoy dedicado con aquellos parlamentarios elegidos en otros pactos para los efectos de tener y ofrecer una gobernabilidad a los chilenos por los próximos 4 años. ¿Usted cree que si Sebastián Sichel hubiera tenido una inclusión mucho más potente de los partidos en la campaña, habría tenido un mejor resultado y con eso habría arrastrado también a parlamentarios para que mejoraran su votación en los resultados del domingo pasado? Eso es indudable. A ver, primero contarle que mi candidato, Sebastián Sichel, y su programa de gobierno, en la que confluimos los partidos de Chile Vamos, era un programa de gobierno serio, responsable, con sentido de realidad y con sentido común. Y lo que abordaba es no avergonzarse de los 30 años de gobiernos democráticos, sino encontrarse orgulloso
30 años de gobiernos democráticos son los que han permitido a Chile dar el salto cualitativo y cuantitativo. Primero, en permitir la reducción de la pobreza de los rangos del 50% al 8,7% antes de la pandemia, 10,2% después de la pandemia, y si uno aplica las ayudas estatales, el Banco Mundial la proyecta en un 2%. Temas que hizo en relación con cómo se han multiplicado las coberturas en educación universitaria, en educación preescolar, o cómo hemos sido capaces de que la inflación, que era un grave problema, se transformara en un tema menor, salvo lo que está ocurriendo hoy día por la propia inestabilidad política, la certeza jurídica que ha generado efectivamente un proceso inflacionario, y también temas que dicen relación fundamentalmente con una mayor igualdad de oportunidades. Que hay temas pendientes muchísimos. Una reforma estructural en salud, una reforma estructural en el sistema de pensiones, entre otros grandes y muchos temas. Pero ciertamente acá lo que se trata es de no avergonzarse de lo logrado por los gobiernos democráticos. Si el presidente Elwin, que fue capaz de generar una transición democrática, el presidente Frey, que abrió Chile al mundo y que hoy día Chile es uno de los países con 29 tratados de libre comercio por el 82% del PIB mundial. El presidente Lago, que fue capaz de establecer un sistema de concesiones que dan un salto de infraestructura como pocas veces se ha dado cuenta en la historia de Chile. O la presidenta Bachelet, que estableció en su primer gobierno un piso mínimo ético en materia de pensiones. O el presidente Piñera, que le tocó la reconstrucción del país después de el terremoto y el maremoto que efectivamente sacudió a Chile y toda su infraestructura. O el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que hizo un upgrade justamente en materia de responsabilidad y en materia de avanzar en pisos mínimos éticos en materia de pensiones. Siguió profundizando en aquello. O el segundo gobierno del presidente Piñera, que le tocó no solamente la crisis política, sino también la crisis social dada por el 18 de octubre, le tocó resolver institucionalmente una crisis política como pocas veces se ha visto, y el presidente Piñera, que le tocó enfrentar la pandemia. Entonces, yo diría que aquellos que se avergüenzan de los cobrados en los 30 años de gobiernos democráticos le están pasando la cuenta. Y hemos visto cómo la democracia cristiana disminuyó sustantivamente el número parlamentario, o el PPD, o el Partido Socialista, porque efectivamente uno no puede avergonzarse de la obra de los presidentes democráticos que ha tenido Chile a partir del año 90. Ahora, usted habla con mucho entusiasmo, por ejemplo, del vínculo internacional que Chile logró elaborar y construir durante los años de democracia con los presidentes de la Concertación, de la Nueva Mayoría y también de la derecha. Pero al mismo tiempo usted tiene un posible presidente de la República que tiene muchas aprensiones con respecto a la pertenencia de Chile de Naciones Unidas y que tiene dudas también acerca del calentamiento global, que la COP26 con mucha intensidad, con evidencias que son muy fuertes. ¿Cómo va a hacer Renovación Nacional para enrielar, digamos, esa postura de un Chile que venía caminando en una dirección y que podría detenerse o cambiar a otra dirección? Sergio, Chile es un país que está inserto en el mundo. Chile es un país que su prestigio lo tiene dado porque es un país donde hay certeza jurídica, donde hay respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos, que tiene vinculación y respeto por la palabra empeñada. Y en ese contexto, tanto los dichos del programa de Boric, que planteaba revisar los tratados de libre comercio, como también lo que fue el programa de gobierno o la propuesta que el candidato Kast le hizo a los chilenos en la primera vuelta, tiene que modificarse sustantivamente. Nosotros hemos dicho que los partidos de nuestra coalición están dispuestos a respaldar a aquellos que finalmente defiendan la libertad y la democracia dentro de un contexto, de un programa de gobierno que se haga cargo, primero, del cuidado del medio ambiente, de poner en el centro el problema del cambio climático, de poner en el centro la matriz energética y las energías renovables no convencionales, que sea capaz de entender que hay que apurar
descarbonización de nuestra materia energética, o los temas de mujer y equidad de género. Nosotros tenemos que tener un Ministerio de Mujer y Equidad de Género que se haga cargo de las 270.000 denuncias que se hacen año tras año en materia de violencia de género, o los temas que dicen relación fundamentalmente con disminuir la brecha salarial y la participación de la mujer en el mundo de las tomas de decisiones, tanto en la política, en la sociedad civil, en el mundo de la empresa, o temas que dicen relación fundamentalmente con abordar reformas estructurales en el sistema de pensiones, o también en materia de la reforma a la salud, pero por supuesto también abordar temas importantes que tienen relación con orden y seguridad, pero ese orden y seguridad también en términos de no retroceder en materia de derechos sociales y derechos civiles. Creemos que también eso es relevante, y por tanto un acuerdo programático va a ser vital para los efectos de poder entender que este va a ser un gobierno que gana la elección, como no me cabe la menor duda que va a ser, que represente a todos y cada uno de los actores. Entender además que por primera vez desde el año 90, los dos proyectos que están en juego en la segunda vuelta son aquellos que no han intervenido en la gestión del poder desde la apertura del régimen democrático. O sea, vale decir, tanto el Frente Amplio, representado, liderado por Boric, en una alianza con el Partido Comunista, y por otra parte, republicano, con el Frente Social Cristiano, que por de pronto yo reclamo autoría respecto del nombre, porque nosotros habíamos constituido la Federación Social Cristiana, que dista de lo que se presentó en esta elección como Frente Social Cristiano, pero bueno, esa es materia de otro capítulo. Pero decirle ciertamente que esta coalición del Partido Republicano no estuvo en la administración del gobierno desde el año 90 en adelante. Por tanto, esta es la primera elección que fuerzas que representaban la polarización del país frente a la ausencia del sentido común que representaban, yo diría, las candidaturas tanto de Diana Proboste por un lado y la de Sebastián Sichel por otra, quedaron al margen de la segunda vuelta. Entonces, lo que uno espera efectivamente es tener un programa de gobierno que sea capaz de generar las condiciones que nos permitan que ese programa de gobierno interprete a todos y cada uno de los partidos de Chile. Y en eso estamos trabajando, y ya le presentamos, ya le planteamos el tema al candidato presidencial, y esperamos los próximos días a entregar un primer borrador de los pilares fundamentales del programa que debiera tener el candidato presidencial. Ahora, uno de los problemas fundamentales que hemos tenido también en el último tiempo y que ha sido criticado es la polarización en la política, pero la izquierda va a tener una representación más potente en el Senado. Sale Alejandro Navarro, que acompañaba a Juan Ignacio Latorre, pero ahora llega dos comunistas, Claudia Pascual, que fue ministra, Daniel Núñez, que viene de la Cámara de Diputados, dos de la Federación Regionalista Verde, Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda, además de Fabiola Campillay, independiente, identificada con la izquierda, en fin, Karin Bianchi, también opositor, como su padre, el oficialismo, que representa Sebastián Piñera, que viene allá de la región de Magallanes. Entonces, ¿cómo ve usted este clima de polarización que se ha dado en ciertas instancias con más o menos intensidad en el futuro Senado de la República? Bueno, yo creo que de alguna manera el proceso de polarización que ha vivido el país se vio reflejado en esta última elección, y donde los partidos tradicionales vieron efectivamente disminuir su peso específico, salvo Renovación Nacional. Y yo diría porque Renovación Nacional realizó un trabajo de planificación estratégica, seria, responsable, que nos permitió justamente seguir siendo el partido más grande de Chile. Pero ciertamente los partidos tradicionales que tuvieron y que fueron eje de los gobiernos democráticos desde el año 90, perdieron justamente la fuerza y la contundencia y la gravitación para generar justamente a partir de ello un gobierno de la nación. En ese contexto, yo creo que claramente, tal como lo advertimos, se iba a producir el siguiente fenómeno. Uno, que Chile Vamos se iba a transformar en la principal fuerza política del país. Luego, el Frente Amplio, más el Partido Comunista, en la segunda fuerza política del país. Y la ex concertación o ex nueva mayoría se iba a transformar en la tercera fuerza política. Eso ocurrió justamente por el proceso de polarización. Y acá
hay un proceso de reflexión que tienen que dar los partidos en términos de cómo ser capaces, primero, de responder a las expectativas de un Chile de cambio, de un Chile que está en permanente cambio, donde lo único persistente es justamente aquello, es la incertidumbre generada por los cambios. Y ahí se requiere tener también partidos políticos que tengan la capacidad de adaptarse justamente a aquello. Senador Francisco Chaguán, interesante está la conversación. Hagamos una pequeña pausa para un sorbito de agua y seguir dialogando aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos para seguir conversando con el senador Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta. Senador, sabe que he visto un meme circulando, ¿no?, que tiene algo de serio pero también divertido. ¿De qué se trata? Un computador que es destruido por manos ocultas, y se habla de que hubo un ataque de delincuentes que destruyeron el comando de Franco Parisi. Y uno dice, bueno, pero en realidad el comando de Franco Parisi estaba en el computador, de ahí hicieron los spots, hicieron la franja electoral, de ahí mandó los mensajes, de ahí dialogó con la gente desde el computador. Entonces uno dice, cuando los candidatos tradicionales hablan de desplegarse en los territorios, ir a las comunas, qué sé yo, ¿cómo se ve ese panorama con este contraste con un Franco Parisi que no se movió de su escritorio y llegó tercero, derrotó a Sichel incluso? Bueno, eso habla del Chile de cambio, porque efectivamente tuvimos un cibercandidato o un candidato virtual que fue capaz de generar que en algunas regiones incluso fuera la primera mayoría. La región de Antofagasta, donde obtuvo cerca del 40% de los sufragios. Eso habla efectivamente de un Chile de cambio, y donde los millennials particularmente tuvieron especial recepción respecto a este candidato, este cibercandidato, que fue capaz de capturar la atención de aquello. Y por supuesto que esto es casi un estudio sociológico respecto de cómo un candidato que no pisa el suelo nacional durante toda la campaña es capaz de erigirse como la tercera opción más votada. Bueno, ciertamente eso habla de que hoy día el acceso a las nuevas tecnologías ha logrado cautivar la atención de muchos, y ciertamente también cómo debiera también ajustarse nuestra legislación para que los candidatos presidenciales estén en el suelo nacional durante el periodo de campaña, salvo alguna autorización puntual o por lo menos entender que claramente acá la candidatura debe inscribirse en el país por el propio candidato más el partido, pero ciertamente lo que vivimos es una situación completamente distinta, que va a ser materia de investigación y de tesis seguramente sociológica, porque un candidato que no está presente finalmente logra el tercer lugar en la adhesión popular. ¿Usted cree que la encrucijada de Chile hoy día, como dijo Kass, es democracia o comunismo? Yo creo que la encrucijada que vive el país es cómo somos capaces de generar un punto de inflexión, para que sean los puentes y no finalmente la polarización la que impere y seamos capaces de construir un proyecto colectivo de nación, donde todos y cada uno seamos parte, donde seamos capaces de generar perspectiva respecto al país que queremos construir para los próximos 20, 30 años. Y esas, a mi juicio, pasan por el modelo de desarrollo, pasan por el proceso descentralizador, pasan por generar inversión en innovación, ciencia y tecnología, pasan por ser capaces de entender que acá lo que se requiere para adelante es un desarrollo sostenible, sustentable, que hay que terminar con la llamada zona de sacrificio ambiental, que se requiere efectivamente que todos y cada uno de los chilenos sean parte de un concepto de nación, sean parte de un concepto de nación. Y acá estamos frente a una encrucijada distinta. Estamos frente a la encrucijada de aquellos que pretenden desmontar el concepto de nación y nos pretenden hacer pasar por el espejo de Alicia, como dice en El País de la Maravilla, donde surgen soluciones mágicas de un sombrero. Eso aquellos que tenemos que realizar un programa de gobierno
que tenga seriedad y responsabilidad con Chile para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y donde tenemos que volver a entender, como lo tenemos presente nosotros permanentemente, que la política es un instrumento al servicio de las personas. No es ni una acumulación de egos, ni tampoco una forma de administrar o quitar el poder. Acá se requiere poner la política al servicio de las personas, y esa es la responsabilidad que tenemos todos, no solamente aquellos que tenemos o ostentamos un cargo de representación popular, sino que de la política como forma de convivir en la sociedad civil, porque todos hacemos política en términos de que nos interesamos por los asuntos públicos. ¿Y cómo somos capaces también de aumentar la participación electoral? ¿Cómo somos capaces de construir una sociedad de derechos y también de deberes? Y eso es una responsabilidad y una encrucijada que tiene no solamente la izquierda, también la derecha, también aquellos que somos de centro o centro-derecha, para los efectos de entender claramente que acá el país nos necesita a todos. Y nos necesita a todos, no en la pequeña trinchera, nos necesita a todos colaborando para mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Cuando uno ve el desarrollo político del país con estas elecciones presidenciales, de senadores, de diputados, de consejeros regionales, pero al mismo tiempo el desafío de la segunda vuelta que va a ser el domingo 19 de diciembre, pero por un carril diferente está corriendo en este momento el debate para construir una nueva constitución donde hay una diversidad de visiones, de opiniones. Bueno, el rechazo perdió ahí, salió 80-20 a favor del apruebo. El plebiscito de salida es un punto de referencia que tienen muchos que se oponen a una nueva constitución y ahí, según lo que han dicho, le estarían dando, digamos, el mazazo final. ¿Usted cree que por un gobierno de Kast está en peligro una nueva constitución que se elabore por los constituyentes? Nosotros hemos visto, por ejemplo, al exministro Monkever, que es militante todavía de su partido y que ha jugado un rol muy trascendente dentro de la Convención Constitucional, por poner un caso, digamos. Miren, no, yo creo que el proceso convencional, si bien ha caído en descrédito en las últimas encuestas de opinión pública, representa una oportunidad. Y representa una oportunidad para reconstruir el pacto social. Y eso es fundamental. La reconstrucción del pacto social se requiere o con un gobierno de Boric o con un gobierno de Kast. La reconstrucción del pacto social dice relación en cómo somos capaces de soñar colectivamente el futuro del país. Y eso yo diría que es la tremenda responsabilidad que tenemos por delante. Por tanto, acá todos y cada uno de los actores, todos aquellos que tienen responsabilidad, también tienen que apreciar el vuelco que se está dando justamente porque lo que Chile pide y exige de los convencionales es que tengan responsabilidad con ese Chile y con esa visión colectiva que tenemos que construir el país. Ese es el tema de fondo y por tanto yo diría que esto representa una oportunidad y hay que valorar el trabajo una vez que esto se termine y los ciudadanos tendrán el derecho y el deber de pronunciarse, porque va a ser con voto obligatorio, si es que en definitiva esa constitución representa o no el cambio que el país necesita, pero eso tendrá que verse una vez que se despliegue con fuerza y con velocidad el trabajo de los profesionales. Ahora, que ha habido también algunas dificultades, sí, por supuesto. Por ejemplo, en el tema que dice relación con los plebiscitos pertinentes, que a mi juicio es una abierta infracción a lo establecido por la Constitución y las leyes, por el mandato dado por la ciudadanía a la propia Convención Constitucional. Pero esos son temas que tendremos que resolver en su momento y esperamos que en definitiva los chilenos tengan la capacidad de entender que el proceso convencional puede representar una oportunidad para... Perdón, senador, está, por supuesto, establecido en la Constitución cómo tiene que ser el procedimiento. Estos plebiscitos dirimentes serían como un agregado que tendría que resolverlo el Congreso Nacional. ¿Usted estaría dispuesto a discutirlo favorablemente o no? O sea, yo estoy dispuesto a discutir todos los temas. Sí, acá, Sergio, lo que no puede ocurrir es que los parlamentarios se nieguen a discutir una temática que me parece que es importante. Yo, por de pronto, soy partidario y fui autor de los proyectos de iniciativa popular de ley que están ya siendo en las comisiones de estudio incorporadas en su análisis, o temas que hicieron relación con los plebiscitos con efectos vinculantes, también soy autor de esos proyectos que están presentados en este Parlamento, o temas que hicieron relación con
generar elementos de vínculo de la participación en la sociedad civil en la toma de decisiones. Me parece importante, porque yo diría que ese es el tema de fondo, Sergio. ¿Cómo somos capaces de acercar las tomas de decisión a las personas? ¿Cómo somos capaces de acercar las tomas de decisión a las personas? Eso hizo relación con la confianza. Esa es la que de alguna manera, se ha deteriorado con un debilitamiento institucional del país. Y por eso es tan importante que la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional tenga relación con el recobrar, primero, la amistad cívica y segundo, la participación activa en las decisiones que toma el país por parte de los ciudadanos. Senador, en el caso de la Asamblea Constitucional, esta tendría que durar 9 meses y eventualmente 3 meses más. ¿Usted estaría disponible para prorrogar el desarrollo de esta convención o piensa que los 9 meses tienen que hacer la tarea sí o sí? Yo espero que en estos 9 meses se pueda sacar la tarea. Hay que haber logrado un avance. No hay que desestimar a priori una extensión. Yo espero que se pueda sacar la tarea en los 9 meses que está contemplado la ley, y la propia Constitución estableció la posibilidad de una extensión de 3 meses, porque es razonable, pero veamos cómo va avanzando justamente el trabajo de redacción de la norma y de la Carta Fundamental, que ya comenzó, como ustedes bien saben, el 18 de octubre de este año, y esperamos que efectivamente las comisiones constitucionales que están trabajando puedan evacuar rápidamente su labor. Hay un tema que usted mencionó en la conversación, no lo quise interrumpir, pero ahora tenemos el espacio para discutirlo, relacionado con la abstención. La mitad y algo más del electorado no vota, no participa. Se vio mucha aglomeración de gente en los locales, incluso algunos los cerraron antes que la gente pudiera votar a las 6 de la tarde, cuando la ley dice otra cosa. Bueno, pero al margen de eso, ¿qué pasa con esos 7 millones y tantos de votantes que se han negado permanentemente a participar en los comicios? Y eso debilita sin duda, no diría la legitimidad, pero sí la representatividad de quienes son elegidos como autoridad, ¿no le parece? Completamente de acuerdo. Y por eso yo he liderado en el Parlamento la necesidad de avanzar a un voto obligatorio. Y uno podrá sostener, mire, no es la madre de todos los problemas, pero tampoco las soluciones, pero porque acá también implica que la propia política tiene que tener la oferta necesaria, cuestión que se avanzó con el actual sistema electoral. Nadie podría decir que no hay oferta electoral suficiente, por una parte. Segundo, que tenemos que tener la capacidad también de entusiasmar a esos chilenos para que se levanten y sean capaces de ser protagonistas de su propio futuro y su propio destino, sino que además yo creo que hay que construir una sociedad no solamente de derechos, sino también de deberes. Y por eso yo presenté transversalmente con otros senadores el proyecto de ley para establecer el voto obligatorio. Hay 2 proyectos de ley de mi autoría en tramitación en la Comisión de Constitución, y yo espero que se puedan despachar. Y por supuesto, yo soy partidario de aquello y votaré en conciencia y con coherencia, como lo he hecho siempre, tal como lo hice, por ejemplo, y soy coautor del proyecto de ley de elección de los gobernadores regionales. Algunos tienen calculadora bajo la manga. Yo creo que acá hay que actuar con coherencia y con consistencia respecto de lo que hemos pregonado y respecto de lo que el país necesita. Y por eso la elección de los gobernadores regionales creo que fue un punto relevante para un cambio en el modelo de desarrollo que involucre mayor descentralización para Chile y generar el despliegue del potencial de los territorios. Que eso es la diferencia, eso es lo que hace la diferencia entre aquellos países que han logrado dar el salto cualitativa y cuantitativamente al desarrollo de aquellos que se han quedado estancados. Porque los procesos de concentración política, administrativa y fiscal, lo que hacen, los procesos de concentración, lo que hacen es establecer un techo en el nivel de desarrollo. Los países que despliegan el potencial de sus territorios, que generan descentralización política y administrativa y fiscal, que aquellos que son capaces de generar masa crítica en las respectivas regiones, de aquellos que son capaces de invertir en innovación, ciencia y tecnología, y aquellos que son capaces de generar un acuerdo nacional respecto a un proyecto colectivo de nación y recomponer el pacto social, son los países que han dado el salto al desarrollo, como Nueva Zelanda, Australia, Portugal, Finlandia, porque son países que han tenido la posibilidad de prospectar su futuro y prospectar el desarrollo que aspira para los próximos 20-30 años.
Eso es lo que falta en nuestro país. Senador, habrá gente que está en esta conversación seguramente a través de TV Senado, a través de las redes sociales, YouTube y otras, y se preguntarán, bueno, todo esto de las elecciones, la votación, los cargos, la representación, quién ganó, quién perdió, quién salió del escenario, ¿qué pasa con la reforma a las pensiones? ¿Qué ocurre con la situación de la salud, por ejemplo? Que son problemas muy bien acuciantes, como el caso de la vivienda. Chile necesita más de 600.000 viviendas. Y a ustedes les queda para legislar en este periodo, les queda, bueno, prácticamente noviembre está terminado, les queda diciembre y enero, y el 11 de marzo ya está fuera, comienza otra etapa de la historia. Sí, yo espero, y por eso yo he emplazado a mi propio gobierno, al gobierno del presidente Piñera, a ponerle urgencia legislativa en este sistema hiperpresidencialista, en el que es finalmente el gobierno el que fija los ritmos de trabajo en el Parlamento, a ponerle discusión inmediata al proyecto de ley de reforma previsional y al proyecto de ley de reforma a la salud. ¿Y por qué lo he planteado? Porque estamos frente a una oportunidad histórica. Es ahora y no después, donde hay que cumplir la promesa de mejorar sustantivamente las pensiones. Se ha hecho un avance muy importante en materia del pilar solidario, muy importante, y eso también yo quiero destacarlo del gobierno del presidente Piñera, con la propuesta incluso de elevar el pilar solidario al 80% de la población más vulnerable. Pero creemos sin lugar a dudas que una reforma integral que permita avanzar en un sistema mixto, donde haya aporte del empleador, del trabajador y del Estado, y donde tengamos la capacidad de establecer condiciones mínimas de dignidad a los pensionados de Chile es fundamental. Y por eso yo le he pedido a nuestro propio gobierno que efectivamente le ponga discusión inmediata o suma urgencia al proyecto de reforma previsional, como también al proyecto de reforma a la salud, que está en la Comisión de Salud del Senado, pero que requiere también el impulso legislativo, porque para que la gente entienda, estas materias requieren de iniciativa exclusiva del presidente de la República sobre aquellas materias que involucran gasto fiscal. Y eso es bueno aclararlo para hacer también educación cívica. Nuestra actual Carta Fundamental establece que en las materias que involucran gasto fiscal necesitan urgentemente de iniciativa del Ejecutivo, del Gobierno. Los parlamentarios tenemos vedado presentar indicaciones o proyectos que involucren gasto fiscal. A propósito de las plata, ¿el cuarto retiro se fue al agua ya o no? Yo creo que hay poco espacio porque efectivamente produce un impacto. Y es bueno que la gente también lo sepa, porque el cuarto retiro es una mala política pública como todos los demás retiros. Yo sostuve una posición distinta respecto al tercero, porque efectivamente las ayudas no estaban llegando a tiempo a los chilenos, pero hoy día, cuando tenemos un ingreso familiar de emergencia en rigor, donde tenemos un ingreso familiar de emergencia laboral, que fue una propuesta de los senadores de Renovación Nacional, de los cuales, de la bancada de la cual yo soy parte, cuando tenemos la capacidad de un apoyo a las MIPES, seguramente hay mucho más que hacer, y conocemos la realidad, estamos en terreno y sabemos que muchos emprendedores todavía necesitan un empujón adicional para poder pararse después de tanto la crisis política, social, como también después de la pandemia sanitaria. Y por tanto habrá que establecer nuevas medidas justamente en ir en auxilio de aquello. Lo que le quiero señalar al gobierno es que su mandato termina cuando traspasa el mando el 11 de marzo, no antes. Y por tanto, más allá de que tengamos primera vuelta, en diciembre segunda vuelta, tiene que gobernar hasta el último día del mandato. Y yo lo que le pido al gobierno del presidente Piñera, a mi propio gobierno, es que le ponga urgencia a estos proyectos de ley para sellar, cerrar el compromiso que tuvo con los chilenos cuando lo votaron, con la reforma previsional, con la reforma a la salud, y entender claramente que se requiere más dignidad para los chilenos. Le vamos a mandar una copia al presidente de esta profundidad de campo aquí en el Te lo he dicho, Senado. Lo he dicho a él personalmente. Y de forma reiterada, porque ya lo veo casi todos los días. Con una mano en el corazón, ¿usted en algún momento pensó en la presidencia de la República? Yo sé que cada día tiene su afán, pero en el futuro usted podría... ¿Qué me dice? Sergio, sí, lo importante es que cada día tiene su afán, es cierto, y nuestra propuesta fue institucionalizar nuestra coalición, lo logramos,
asumimos la presidencia del partido, asumimos esta responsabilidad, me propuse empatar el Senado y lo logramos, lograr una gran representación parlamentaria de nuestro partido en un escenario complejo. Nadie se habría imaginado que en esta elección parlamentaria íbamos a tener este resultado si uno observara el resultado de la elección de convencionales, la elección municipal, la elección de gobernadores regionales. Y esto porque hicimos el trabajo que había que hacer en el momento indicado. Ya habrá momentos para nuevos desafíos, sobre todo pensando en que gracias a mi propio proyecto de ley, nosotros tenemos vedado la reelección indefinida, un proyecto de mi autoría, se presentó el año 2006, que finalmente después de muchos años fue ley de la República, y por tanto yo tengo un ciclo que termina en 4 años más y se acaba de respecto de mi trabajo en el Parlamento. Y quiero aprovechar también de guardar un cordial saludo a aquellos parlamentarios que cumplieron este ciclo y que dejan el Senado. Y no me cabe la menor duda que transversalmente el Senado se ha transformado en un espacio de encuentro, en un punto de encuentro, más allá de nuestras legítimas diferencias, y donde había una gran contribución. Y hay muchos senadores que finalmente cumplieron este ciclo de 2 periodos y que el país está consciente de su trabajo, de su dedicación, y por tanto a todos aquellos que cumplieron ese ciclo un cariñoso saludo. Senador Francisco Chacón, se nos pasó volando el tiempo, así que le agradecemos la gentileza en su calidad de presidente de Renovación Nacional de conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos para Chile y el mundo a través de la televisión digital y el canal del Senado. Así que muchas gracias, Sergio. Grande, muchas gracias. Que esté bien. A usted que sigue estas conversaciones le decimos hasta la vista.